La crisis de identidad, de autoestima y de propósito son uno de los problemas más habituales hoy en día, que más afecta la vida emocional, psicológica de las personas y mucho más, esto ha crecido mucho más por causa de las redes sociales, por causa de la tecnología, ha hecho que esta problemática de una crisis de identidad, de autoestima y de propósito se acrecente en medio de nuestra sociedad. La identidad es la comprensión que una persona tiene respecto de sí misma. Se refiere a quién soy yo. Eso es identidad. Saber quién soy yo. La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Es decir, cuánto valgo yo, ¿cierto? ¿Qué valor tengo en esta vida? Es lo que quiere decir la autoestima. Y el propósito nos habla acerca de para qué estamos aquí, ¿no? Esa es la pregunta con el propósito. ¿Para qué estoy aquí? Entonces, son tres preguntas que, si ustedes se dan cuenta, son muy importantes para cualquier persona, ¿no creen? Eso es lo que direcciona la vida de cualquier persona. Sin embargo, en la sociedad que vivimos, una gran cantidad de personas tiene una crisis en cuanto a esas tres preguntas, ¿no? En cuanto a estas tres realidades. ¿Quién soy? ¿Qué valor tengo en este mundo? ¿Y para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Ahora, los problemas de identidad, de autoestima y de propósito causan graves consecuencias en la vida de las personas. Graves consecuencias, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, son también resultado de esto. Sentimientos de culpa, aislamiento muchas veces, pensamientos suicidas y muchos otros problemas que se han acrecentado en este tiempo. Pero también deterioran la comunicación con los demás. Las personas que tienen estos problemas también se ven afectados en sus relaciones personales, se ven afectados en su rendimiento laboral e incluso todas estas situaciones también afectan la salud física de las personas. Así que este es un asunto importante. Y lo realmente grave de esto es que, aunque no todo el mundo sea consciente de que tiene problemas en este sentido, la realidad es que cada ser humano en esta tierra tiene problemas con identidad, con su autoestima o con su propósito en esta vida. Y estos problemas no son nuevos realmente. En el primer siglo de nuestra era ya existían, y hoy vamos a hablar precisamente de ello en el estudio del pasaje que nos corresponde hoy, de esta carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a dar un ejemplo de sí mismo, de cuando él tuvo una situación de esta clase. Ahora, ¿por qué el hombre tiene problemas de identidad, de autoestima y de propósito? ¿Qué hace que esto sea así, que afecte a toda la población? ¿Hay una solución definitiva para esto? ¿Cómo podemos enfrentar esos problemas si los tenemos? Y eso es lo que vamos a ver hoy, si el Señor nos lo permite, en nuestro estudio. Entonces, continuamos con nuestra serie expositiva. Estamos en la serie Siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es la enseñanza número 15 de esta serie y tiene como título Identidad, autoestima y propósito. Identidad, autoestima y propósito. En esta ocasión vamos a estudiar Filipenses capítulo 3, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
Como podemos ver, vamos a estudiar hoy el versículo 9 que ya habíamos estudiado la semana pasada, vamos a retomarlo y vamos a estar estudiando el 10 y el 11. Así que estamos avanzando a través de la carta de Pablo a los Filipenses. Recordemos que es esa carta que Pablo envía desde la prisión a esta iglesia y hemos avanzado hasta la cuarta parte de la carta, que es esa parte última en la que el apóstol Pablo se enfoca en unificar muchas cosas que no están unidas, que no coinciden dentro de la iglesia. Entonces Pablo está unificando el pensamiento, la doctrina de la iglesia. Recordemos que el problema de esta iglesia era precisamente la división, era precisamente el orgullo y había muchas diferencias allí. Y Pablo en esta última parte va a unificar puntos claves de la iglesia de Filipos a través de llamados específicos. El apóstol ha venido hablando de la necesidad que la iglesia tiene de aprender a discernir. Todos debemos aprender a discernir, a aprender a hacer la diferencia entre una doctrina sana y una que no es doctrina sana, entre un hermano que sí es hermano y uno que no es hermano, ¿cierto? Porque al que no es hermano hay que ganarlo para Cristo, ¿cierto? El que no es de Cristo, pues hay que ganarlo, es lo que la Biblia dice. Pero tenemos que aprender a hacer la diferencia. De tal manera que no pervierta el enemigo la sana doctrina a través de estas personas engañosas. Recordemos que Pablo está usando aquí su propia experiencia de vida para ilustrar su doctrina. La enseñanza pasada del apóstol usa como ejemplo de legalismo su propia vida de fariseo. Ustedes recuerdan que lo estudiamos el domingo pasado. Pablo está hablándole a la iglesia, le está alertando contra los judaizantes que eran legalistas, y él usa su mismo ejemplo para hablar del legalismo. Cuando él era fariseo era legalista, ¿recuerda? Que él puso su confianza en sus obras, en su carne, lo dice él así, ¿cierto? Que él confiaba en sus obras, pero luego conoció a Cristo y todas esas cosas las tuvo por basura, ¿recuerda? Vimos cómo la caída hizo que el hombre perdiera su rectitud original, de tal manera que la necesidad más grande que tiene toda persona es la justicia. ¿Recuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Y sin embargo, mis hermanos, esto no es todo lo que Pablo enseña en este texto. Sí, hace 8 días hablamos de la justicia, que es una de las cosas de las que enseña este texto, pero el apóstol Pablo también, con ese ejemplo de su vida en el fariseísmo, nos va a hablar de algunas consecuencias de la falta de justicia. Es decir, el hecho de que haya falta de justicia en el corazón del hombre le trae unas consecuencias. Y Pablo también toca esas consecuencias aquí en este texto. Ahora, especialmente él nos va a hablar de los problemas de identidad, autoestima y propósito. Con su ejemplo nos va a mostrar cómo esas tres cosas son problemas que tiene el hombre a causa de la pérdida de su justicia, de su rectitud original. Veremos primeramente la búsqueda inútil del hombre por identidad, autoestima y propósito. Segundo, hablaremos de dónde puede el hombre realmente hallar esas tres cosas. Y tercero, hablaremos de cómo es la vida de una persona que ha hallado esa verdadera identidad, autoestima y propósito. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es una búsqueda inútil. Y aquí tenemos otra vez que remontarnos a la historia de la redención. El hombre, cuando fue creado por Dios, fue creado con un propósito específico. Primero Dios nos crea, ¿cierto? Pero no nos crea porque sí. Dios es un creador sabio y Él te dio un propósito específico, un diseño específico, unas directrices específicas. Recordemos que cuando Dios crea al hombre en Génesis, Él lo crea y no dice, ¿y ahora qué hago con él? No, Él ya tenía todo en su mente planeado. Él le habla al hombre, le dice lo que tiene que hacer, es decir, él ya tenía todo esto especificado, él sabía lo que estaba haciendo con el hombre. Así que cuando hablamos, mis hermanos, de identidad humana, es decir, de quiénes somos, o cuando hablamos de autoestima del hombre, es decir, de cuánto valemos o por qué somos valiosos, y también cuando hablamos del propósito del hombre, es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿En quién podemos hallar la respuesta?
en Dios, que es nuestro creador. No la hallamos en nosotros mismos, ¿cierto? No la hallamos en nosotros mismos, porque nosotros somos creación. Si nos hubiésemos hecho a nosotros mismos, tendríamos cómo decir que sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Pero como fuimos creados por Dios, pues es Dios el que tiene esa razón de por qué estamos aquí. Es Él el que sabe por qué somos valiosos en esta tierra y es Él el que sabe quiénes somos, ¿cierto? Y nosotros hallamos la identidad, la autoestima, el propósito solamente, únicamente en Dios. Ahora, el hombre creado halla identidad, autoestima y propósito únicamente en Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, cuando el hombre se rebeló en el huerto, ustedes recordarán, cuando él pecó contra Dios en el Edén, perdió su rectitud original y se hizo pecador y enemigo de Dios. Y esto rompió esa hermosa relación que tenía con Dios, con su creador. Él rompió esa hermosa relación que tenía con Dios, que es el único en quien tiene todas esas cosas, ¿no? El único en que tiene identidad, en que tiene una autoestima y en el que tiene un verdadero propósito. Entonces, cuando el hombre rompe esa relación con Dios, queda con esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Lo podemos decir de esta manera, mis hermanos. En el diseño divino del hombre, el lugar donde se encuentra esas tres cosas, su identidad, su estima y su propósito, después de la caída quedaron vacíos. Quedaron vacíos. Ya no tiene sentido porque no está con Dios. Ahora él es enemigo de Dios. Esa parte en donde están esas tres cosas que en filosofía algunos le llaman el ego del hombre, está vacío sin Dios. Y por eso los seres humanos tienen problemas de identidad, problemas de autoestima y de propósito, porque el hombre sin Dios no tiene ninguna de esas tres cosas. Está vacío de esas tres cosas. Ahora, es allí donde empieza la búsqueda incesante del hombre pecador por hallar esas cosas, por hallar identidad en algo o en alguien que no sea Dios, por hallar su autoestima en algo o en alguien que no sea Dios y por hallar su propósito, ¿cierto? Pero sin Dios. Es ahí donde empieza esa búsqueda por llenar el espacio, por poner a alguien en ese lugar donde estaba Dios. Ahora, muchos intentan llenar ese vacío de diferentes maneras. Todos tratamos, pero cada quien de una manera diferente. Por ejemplo, hay quien lo intenta con las riquezas, con los bienes materiales, creyendo que poseer ciertas cosas los definirá como exitosos, como personas modernas, como personas importantes, que les va a dar cierto valor y propósito. Ahora, como todos los hombres andan en la misma, pues entonces todos se la creen, ¿no? Todos se la creen, ¿no? Es decir, la sociedad misma nos impone todas estas cosas porque ellos también están en esa búsqueda. Y entonces, los que definen el valor de una persona, los que definen quién es una persona por las riquezas, pues ellos van a estar con esos estándares de riqueza, ¿cierto? De pensar, este tiene carro, este no tiene carro, este sí tiene esto, los zapatos no son casi como muy finos, no tienen aquello, mire esa cartera, mire no sé qué. Ellos están ahí menospreciando al que no tiene, ¿cierto? Porque muchos hombres buscan tener su identidad, su autoestima y su propósito en las riquezas. Ahora, otros buscan identidad en sus logros académicos. Empiezan a estudiar una cosa, luego la otra, y prácticamente esos que tienen su proyecto de vida enfocado en esto no tienen fin. Hay incluso una palabra que se acuñó para estas personas o para lo que hacen estas personas, se llama la titulitis. No sé si ha escuchado la titulitis. Usted tiene un título y quiere otro, y entre más tenga, como que se siente mejor, ¿cierto? Como que se siente más realizado. Otros buscan identidad en sus logros empresariales, de tal manera que lo que define quiénes son ellos es su lugar, su ascendencia en esa escalera corporativa, ¿no? Yo soy gerente, yo soy esto, yo soy aquello, y eso es lo que los define, lo que les da valor. Otros en su apariencia física, otros en el poder, otros en las relaciones personales. Es decir, hay muchas cosas que intentamos poner allí dentro en donde solamente
Dios puede llenar al hombre. El problema, mis hermanos, es que nada es tan grande como Dios. Nada es tan grande como Dios. Nada puede ocupar realmente el espacio que Dios ocupa en esa parte del hombre, en su identidad, en su autoestima y en su propósito. Nada. Es decir, todo va a quedar pequeño. Es decir, el que está buscando llenar ese espacio, nunca lo va a llenar. El que está tratando de llenar ese espacio fuera de Dios, nunca lo va a llenar. En el caso de los judaizantes, que pretendían infiltrar en la iglesia su doctrina de salvación por obras, ellos buscaban identidad en su religión. Ellos buscaban valor en sus obras. Ellos buscaban propósito en su religión. Y por eso, en nuestro texto, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de su vida anterior como fariseo, de cómo él buscaba en ese fariseísmo su identidad, cómo él buscaba en ese fariseísmo su valor. Y si nosotros nos damos cuenta, él trató de llenar esa falta de identidad, esa falta de todas estas cosas con su legalismo, con su nacionalidad. Recordemos la lista que él hacía en el texto que leíamos la semana pasada, que él dijo que él era hebreo de hebreos, que en cuanto a la ley era fariseo, que él era una persona irreprensible. Todo eso era aquello en lo que él buscaba llenar esa parte, ¿no? Tener una identidad, tener también una autoestima y tener un propósito. Pero también Pablo nos dice que eso no resultó bien. ¿Por qué? Porque al final todo eso lo tuvo por basura, ¿recuerda? Eso no era importante, él dice al final. Y eso pasa con todo aquel que busca llenar su corazón con estas cosas. Ahora con las redes sociales, los padres debemos tener cuidado con nuestros hijos en ese sentido, porque las redes sociales mal administradas, pues pueden terminar llenando, o más bien, pueden terminar siendo un medio que usan sus hijos para buscar llenar eso vacío que hay en el corazón de ellos, de identidad, de propósito, de autoestima. Y por esa causa hay muchos jóvenes que le pierden el sentido, el valor, el gozo a la vida porque están pendientes de cómo se ven, de cómo los ven, de todas estas cosas y están tratando de llenar estas tres cosas a través de las redes sociales. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y aquí quiero corregir, mis hermanos, un error que es muy común en la manera en que entendemos los problemas de identidad, de autoestima, de propósito. Si le preguntamos a un psicólogo acerca de esta situación, seguramente él nos dirá que en este sentido, el problema del hombre es su baja autoestima. ¿Se han escuchado ese término que se usa mucho hoy en día, que se usa mucho en consejería, que muchos lo usan en videos? Pues eso es lo que se dice hoy en día. ¿Cuál es el problema con respecto al hombre en este sentido? Generalmente se dice su baja autoestima. Así cree la cultura occidental, de esa manera se piensa y esto afecta tanto la manera en que trabajamos o que se trabaja la consejería en el mundo y también incluso afecta a las leyes. Hay una gran parte de la sociedad que es afectada por esta manera de pensar y si un hombre golpea a su mujer, dicen que es porque tiene baja autoestima. Es que él tiene baja autoestima, seguramente cuando era niño lo trataron mal, el papá no le puso cuidado, todas estas cosas. Mire lo que pasó, el muchacho ahora golpea a su mujer. Y así lo cree mucha gente, ¿no? Que aquel se volvió delincuente. ¿Cuál es la opinión moderna? Baja autoestima. Siempre se trata como de señalar a ese como culpable. Y el asunto, mis hermanos, con todo esto es que eso está mal. Eso es un mal diagnóstico. Si eso fuera de esta manera, mis hermanos, no tendríamos alguien que violó la ley, sino tendríamos una persona que es víctima, ¿no creen ustedes? Sería una víctima, no sería un criminal, sería una víctima. Es que este le pega a la esposa, o es que este es un criminal porque cuando niño lo trataron mal y tiene una baja autoestima, entonces ese no viene a ser un criminal, viene a ser una víctima, ¿cierto? Y eso no es lo que enseña la ley y no es tampoco lo que enseña la escritura.
Mis hermanos, lo que vemos aquí en Pablo, Pablo era un fariseo y Pablo tenía falta de estas tres cosas, tenía estas tres afectaciones, y sin embargo no vemos que él esté triste por allí, con baja autoestima, sino que ¿cómo vemos a Pablo? Orgulloso. ¿Cómo decía Pablo? Decía, yo era fariseo de fariseos, yo era esto, yo fui una persona irreprensible. Es decir, vemos todo lo contrario. Pablo no tenía una baja autoestima, sino que él tenía una muy alta autoestima, es decir, una estima muy elevada, es lo que nosotros llamamos orgullo, soberbia, y era eso lo que hacía que Pablo persiguiera a la iglesia de Cristo. Miren que no era que Pablo se ponía triste y estaba allí y por eso era que perseguía a los cristianos, no, era porque él se creía mucho. Mis hermanos, la Escritura no dice que el culpable de los muchos problemas del hombre sea la baja autoestima, sino el orgullo. Miren lo diferente, porque nosotros somos cristianos, no somos seguidores de Freud. Nosotros somos cristianos. Y la Biblia nos enseña que el problema del hombre no es la baja autoestima, el problema del hombre es el orgullo. Todo lo contrario, mis hermanos. ¿Por qué? El hombre responde a su falta de identidad, de autoestima y de propósito con orgullo. Esa es la realidad. El hombre responde a su falta de identidad, de autoestima y de propósito con orgullo. El orgullo es la pretensión de que nosotros, los hombres creados, tenemos la capacidad de dirigir nuestras propias vidas, de lograr nuestro propio sentido de valor, de lograr nuestra autoestima, de hallar un propósito lo suficientemente grande para darle sentido a la vida sin Dios. Eso es el orgullo. Intentar llenar todo esto sin Dios es lo que la Biblia llama orgullo. Y esa es la razón de el comportamiento tan pésimo del hombre, de todos sus pecados, de todo lo que hace el hombre que es tan malo. Y mis hermanos, alguno dirá, pero bueno, unos dicen una cosa y los otros otra, y eso no importa, al fin y al cabo. No, sí importa, porque es como diagnosticar mal una enfermedad. Imagínense que usted va al médico y le diagnostica lo que no es. ¿Qué le va a dar como remedio? Lo que no es, ¿cierto? Lo que no es, lo que no le sirve, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la consejería y en lo que se ve hoy en día, mis hermanos. La gente por orgullo está viviendo de esta manera. De eso se trata todo el pecado del hombre. De eso se trata, por ejemplo, la avaricia. De eso se trata la codicia, la idolatría. De eso se trata el machismo, el feminismo, el wokismo. Todas esas cosas se tratan de esto. Del hombre querer llenar ese espacio, querer tener propósito, tener identidad, querer autoestima sin Dios. Y cuando no se entiende esto, pues se diagnostica mal la situación. Por ejemplo, un hijo está triste porque no logró su objetivo. Y si decimos que tiene baja autoestima, pues entonces nosotros lo que hacemos es levantarle su estima. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nos enseña. Entonces, está el diálogo de hoy en día que es, tranquilo, tú eres un campeón, ¿cierto? Tú naciste para vencer, tú puedes más que eso. Esa enfermedad, esa situación no te va a tirar por el piso, sino que tú eres poderoso para levantarte de esa. Y empezamos a usar el levantar la autoestima, pero el diagnóstico de la Biblia dice que no es baja autoestima, ¿qué es? Orgullo. Entonces estamos dándole el medicamento equivocado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿sí es importante o no es importante? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí es importante. Entonces, por eso tenemos que mirar lo que la Biblia dice al respecto. La búsqueda de identidad, de autoestima, de propósito fuera de Dios es resultado del orgullo humano y no de que sea muy humilde, no de que no se estime. Si el hombre se humillara, se humillaría delante de Dios, que es en el que tiene propósito, en el que tiene sentido su vida, en el que tiene identidad. Pero lo que hace es rebelarse contra Dios. Ahora, ese orgullo se manifiesta de dos maneras. Cuando el hombre, en busca de estas cosas, tiene un logro, ¿cómo se siente? Se siente grande. Él dice, yo tengo esto, yo logré esto porque soy muy bueno. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor cuando vio Babilonia y vio sus jardines colgantes? ¿Qué dijo él? Él miró todo eso y dijo, todo esto es mío, yo lo creé, yo lo hice, yo lo logré con mi esfuerzo.
¿cierto? Eso se llama, lo conocemos como soberbia, como orgullo, ¿cierto? Pero esa no es la única manera como se manifiesta el orgullo, porque cuando una persona, en vez de tener buenos resultados, en busca otra vez de todas estas cosas, en vez de tener buenos resultados, encuentra malos resultados, ¿cómo se pone? Se pone triste, ¿cierto? Se pone triste, se aflige, llora, todas estas cosas, porque ella tenía un elevado concepto de sí mismo y se estrella, ¿cierto? Con la realidad y entonces se pone triste, se aflige y es a lo que llamamos baja autoestima, pero que en realidad no es otra cosa que el orgullo herido. Es el orgullo herido, porque usted iba para arriba y de repente cayó, ¿cierto? Usted dijo, yo soy esto, yo soy aquello, pero lo despertó la realidad y entonces está afligido. Eso no es baja autoestima. Eso se llama orgullo que está herido. Eso es lo que vemos en Caín, por ejemplo. Si usted encuentra a Caín triste en la Biblia, y si lo encuentra un psicólogo moderno, diría, Caín tiene una baja autoestima, ¿cierto? Él se molestó con el hermano porque tiene una baja autoestima. No. ¿Recuerdan la historia de Caín? Caín iba por un premio. Él creía que lo que llevaba, Dios iba a decir, wow, ¿cierto? Resulta que él llevó lo suyo, su hermano llevó también lo suyo, pero dice la Biblia que Caín se esforzó por llevar lo mejor, ¿cierto? Pero se esforzó por llevar no lo mejor, sino por llevar el fruto de la tierra, lo que él produjo. Él trató de llevar lo que él había, lo de su esfuerzo, y lo puso ahí delante de Dios. Pero Abel, que no, que creía que su esfuerzo no era importante, sino la vida de un animal, porque él había visto cómo era la ofrenda que se dio por sus padres, pues o él sabía porque los padres le contaban. El asunto es que llegan los dos con la ofrenda y Caín, ¿cuándo se enoja? Cuando ve que Dios acepta la ofrenda de Abel y se goza con la ofrenda de Abel, pero con la suya, no. Y entonces Caín se llena de motivos. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre demasiado humilde que tenía una baja autoestima? No, porque estaba lleno de orgullo y su orgullo se sintió herido y entonces lleno de orgullo empezó a pensar mal contra su hermano y sabemos en qué terminó esta historia. Mis hermanos, como nos muestra el ejemplo de Pablo, cuando él era fariseo, el hombre en su pecado vive en una carrera incesante por identidad, por autoestima y propósito fuera de Dios, pero nada, mis hermanos, absolutamente nada llena su corazón. Nunca llega el punto donde una persona que va tras esto dice, ahora sí. Esta era la meta, llegué, ya estoy pleno. No, generalmente el que tiene una cosa, el que alcanza una cosa, quiere la otra y la otra. El avaro no se sacia, compra esto, compra aquello, pero no se sacia, quiere más, quiere tener más. Lo mismo pasa con el codicioso, lo mismo pasa con el de los títulos, lo mismo pasa con el que anhela poder, con el que anhela vanidad. Él nunca está satisfecho, nunca está satisfecho. Nada con lo que el hombre quiere reemplazar a Dios le dará identidad, estima y propósito, sino solamente Dios mismo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el evangelio que restaura. Ese es el segundo punto, el evangelio que restaura. Y aquí vamos a responder a la pregunta, ¿dónde encontrar? Pablo descansa de su incesante búsqueda de identidad y estima cuando. Él dice en el texto, cuando encuentra ¿a quién? A Cristo. Es cuando encuentra a Cristo. Él dice en el versículo 9 que quiere ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe, ¿en quién? En Cristo. Solo el Evangelio de Jesucristo nos reconcilia verdaderamente con el Creador. Solamente el Evangelio nos lleva a una relación nueva con Dios, incluso una mejor relación, porque nos hace hijos de Dios, ¿cierto? El Evangelio restaura la relación. Recordemos que todo esto empezó por una relación rota, pero el Evangelio restaura la relación, nos hace hijos de Dios. Y esto nos devuelve obviamente nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera estima y nuestro verdadero propósito en Dios.
El Evangelio nos devuelve nuestra identidad en Dios al redimirnos, reconciliarnos con Dios y hacernos parte de su familia. A la pregunta, ¿quién soy yo? Una persona en Cristo puede responder que es un pecador redimido, que tiene una justicia perfecta, la de Cristo, que ha sido reconciliado con Dios, que es un siervo de Dios y que es un hijo de Dios. Entonces, ¿el creyente sabe quién es? ¿Sí o no? Claro que sí. El creyente sabe quién es. No está por ahí desesperado buscando identidad en lo que el mundo busca, sino que él sabe lo que es. Pero el Evangelio también nos devuelve nuestra estima en Dios. Mis hermanos, el veredicto que pesaba contra nosotros era el de pecadores. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando el hombre pecó, es expulsado del huerto, ¿recuerda? Prácticamente nosotros somos expulsados, sabemos que somos pecadores, que hicimos lo malo, que es culpable, que está condenado. Esa es la realidad del hombre. Pero en Cristo, mis hermanos, somos comprados a precio de sangre, somos justificados, somos salvados por gracia. Y eso es maravilloso, ¿no les parece? Miren cómo cambió esa definición de qué somos nosotros y cómo cambió esa definición del valor que tenemos nosotros. Antes éramos pecadores, condenados, culpables, ahora somos justificados por la sangre de Cristo, salvados por pura gracia. Y en todas las religiones humanas, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, las buenas obras del hombre, es decir, su desempeño, antecede al veredicto. Es decir, primero somos buenos y luego tenemos un veredicto, sea bueno o sea malo. Así es en toda religión. Usted mira el budismo, usted mira el hinduismo y todas las religiones son así. Todas las religiones son así. Incluso si nosotros vemos a los judaizantes eran igual. Los fariseos también eran igual. Todas las religiones humanas son así. Las obras del hombre anteceden a lo que se dice del hombre, ¿cierto? A ese decreto o lo que se ha dicho acerca del hombre. Primero son las buenas obras, primero es el desempeño y finalmente el veredicto. Sin embargo, en el Evangelio, mis hermanos, la cosa es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el veredicto antecede a las obras. El veredicto antecede a las obras. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes son salvos? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Pero por qué? ¿Porque alcanzaron cierto nivel de buenas obras? No. ¿Ya hicieron todo lo que tenían que hacer? No. Hay mucho, ¿cierto?, que debemos hacer. Pero antes de que se dieran las buenas obras, estaba el veredicto. El veredicto se dio en Cristo. En Cristo primero somos declarados reconciliados, redimidos, justos, somos declarados hijos y luego viene el desempeño. Eso es totalmente diferente a cualquier otra religión. No hacemos buenas obras para ser aceptados, sino porque somos aceptados. Ese es el Evangelio. Usted no hace buenas obras para ser aceptado, sino porque ¿qué? Porque ya fue aceptado. Ese es el Evangelio. No estamos en la incesante búsqueda de identidad porque ya somos. No estamos en la incesante búsqueda de estima porque ya fuimos amados en Cristo. Y eso es maravilloso. No estamos desesperados tratando de buscar estas cosas. Solo en Cristo tenemos una estima apropiada de nosotros mismos y la libertad de no tener que depender de la opinión, del criterio de este mundo, de lo que dicen los demás. Podemos tener libertad, ni nuestro propio criterio, ni siquiera nuestro propio criterio, sino que el criterio que nos aprueba es el criterio de ¿quién? De Dios en Cristo. Y eso es maravilloso. Así que el Evangelio nos da esa libertad. Ahora, el Evangelio también nos devuelve nuestro propósito. Originalmente, ¿para qué fuimos creados? ¿Qué dice la confesión, qué dice el catecismo acerca de cuál es el fin principal del hombre? La gloria de Dios, ¿cierto? Fuimos creados, todos los hombres fuimos creados para la gloria de Dios, pero el pecado y el orgullo nos entraron en nosotros mismos. El pecado y el orgullo nos hace vernos es a nosotros mismos, vivir en pro de nosotros, para nosotros, solamente
teniendo nosotros en mente nuestro propio beneficio. Pero en el Evangelio somos redimidos ¿para quién? Para Dios. Somos redimidos para Dios. El Evangelio nos libera porque quita nuestros ojos de nosotros mismos, nuestra mirada de nosotros mismos, de tratar de ser, de tratar de valer, de tratar de buscar propósito, y nos eleva nuestra mirada al cielo, nos enfoca en Dios, nos recuerda que somos de Él, por Él y para Él. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque nos libera. Efesios 2, 8 al 10, miren lo que dice este texto precioso acerca de nuestra salvación. Nos dice no solamente lo que Dios hace en nosotros, sino que nos habla del propósito. Dice Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. El, el, el veredicto fue dado antes de que hubiesen obras. Dice que fue por gracia. Y luego dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué es primero en este orden que nos muestra Efesios? ¿La salvación o las buenas obras? La salvación. Miren lo diferente que es el mundo. Las religiones humanas dicen primero son las buenas obras y luego la salvación. Pero el Evangelio dice primero en la salvación y luego son las buenas obras. Miren en cambio, es totalmente un cambio radical en nuestra manera de pensar. Ya no importa cómo nos ve el mundo, cómo nos juzgue el religioso, incluso nuestro propio concepto de nosotros mismos, no estamos en un tribunal para ser juzgados porque Cristo ya fue al tribunal por nosotros y pagó por nuestros pecados. Ya fuimos justificados, amados y reconciliados en Cristo. Y eso nos da una libertad maravillosa. Eso nos permite enfocarnos en nuestro verdadero propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Dios, su nombre, su reino y su voluntad, como dijo Jesús en el Padre Nuestro. Por eso cuando Pablo se liberó de la búsqueda incesante, cuando encontró a Cristo, él quitó su mirada de sí mismo y dedicó su vida a servir a Dios. En el Evangelio ya no tenemos que estar incesantemente buscando identidad, ya somos nosotros hijos de Dios, ni estamos incesantemente buscando estima porque ya fuimos amados, ni estamos incesantemente buscando propósito porque fuimos redimidos para Él, para su gloria. Y eso nos da la libertad de vivir una vida dedicada a la gloria de Dios. Y aquí es cuando pasamos al último punto de nuestro estudio, que es la vida en Cristo. ¿Cómo se ve una vida en Cristo? ¿Cómo se ve la vida de aquel que encuentra el propósito, la identidad, que encuentra el estima en Cristo? ¿Cómo se ve esa vida? En la última parte de nuestro texto, el apóstol Pablo usa unas expresiones específicas, puntuales, hablando de su propia experiencia en Cristo, que nos van a dar una idea de lo que es la vida de aquel que ha hallado verdadera identidad, autoestima y propósito en Cristo. ¿Cuáles son esas expresiones? ¿Cuáles son esas palabras? Primeramente, él habla de conocer a Cristo. Él habla de conocer a Cristo. Y como ya dijimos, solamente Cristo y su evangelio nos reconcilia verdaderamente con Dios, el Creador, haciendo que nosotros seamos hijos de Dios. Nos vuelve nuestra verdadera identidad, estima y propósito en Dios. Y por eso lo primero que dice el apóstol es que él anhela conocerle cada vez más, conocer a Cristo cada vez más. Así es que empieza nuestra vida cristiana, pero también así es que continúa. No solamente que empieza nuestra vida cristiana, sino también es la forma en que nosotros crecemos en la fe. ¿Conociendo a quién? A Cristo. Es la forma en que somos santificados. Algunos piensan que la santificación es como hacer fuerza para no pecar, ¿cierto? Hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, y se va pensando en eso como el que va a hacer el mandado, ¿cierto? Pero de eso no se trata. De eso no se trata la santificación. Nuestra santificación, como nuestra salvación, está en poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. No en decir yo sí puedo, no. Es en poner nuestros ojos en Cristo.
Mis hermanos, es así que somos edificados, conociendo a Cristo, sus atributos, su obra, su evangelio, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Precisamente Pablo dice que quiere conocer el poder de su resurrección, dice allí. Y en su carta a los romanos el apóstol afirma que ese poder que resucitó de los muertos a Cristo es el poder del Espíritu Santo. Y que ese mismo poder opera en ¿quiénes? En nosotros los creyentes. Es ese poder el que nos vivifica, que nos hace capaces de vivir una vida para Dios. El poder del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo es que tenemos nosotros todo, el querer como el hacer, para vivir una vida que glorifica a Dios. Y por eso debemos perseverar en conocer a Cristo cada vez más. Por ejemplo, Efesios 4:11, miren lo que dice este texto. Efesios 4:11, vamos a leerlo hasta el 13, dice así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y ¿del qué? Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta palabra es hermosa porque no es mirándonos a nosotros mismos, ni esforzándonos en nuestra propia capacidad para cumplir las reglas, como vamos a lograr santificación. No es como lo pintaban los judaizantes. Mire, una vida legalista no es más que una vida de hipócrita, porque la persona legalista, como no puede, finalmente lo único que puede es aparentar. Y esa era la queja de Jesús en cuanto a los fariseos. ¿Recuerdan? Eso era lo que decía él. Decía, ¿fariseos qué? Hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Mis hermanos, no es mirándonos a nosotros mismos, como decían los judaizantes. No. Llegamos a conformar nuestra vida a Dios mirando a Jesús, creciendo en el conocimiento de Cristo el Redentor, del Mesías prometido, del mediador del pacto. Es así que llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Miren lo que dice el texto, dice que conozcamos al Hijo de Dios para llegar a la estatura. Miren, a medida que conocemos a Cristo, crecemos hasta llegar a esa estatura, es lo que dice nuestro texto. Así que lo primero que dice Pablo es que debemos conocer más a Cristo, pero también hay otra expresión que Pablo dice y es participar. ¿Cómo se ve la vida de una persona que haya su plenitud en Cristo? Pues como una persona que primeramente conoce más a Cristo, cada día quiere conocerle más, pero segundo, como una persona que participa de Cristo, que participa. Y Pablo también menciona aquí la participación como otro aspecto importante de la vida cristiana en cuanto a la identidad, la autoestima y el propósito. El apóstol habla de la participación de sus padecimientos. ¿Y qué es lo que está diciendo con esa palabra? La palabra participación nos habla de tomar parte, de involucrarnos, de interesarnos, de tomar interés. Y mis hermanos, esto es muy curioso porque hay muchas personas, sobre todo las personas que se acercan a la iglesia solo por un interés económico o de salud, lo que sea. Estas personas vienen, pero no se quieren comprometer con la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué no se quieren comprometer? Dicen, no, yo creo en Jesús y todo esto, pero hasta cierto punto, hasta aquí llego yo, ¿cierto? Sin embargo, Pablo usa una palabra que es que el creyente tiene que participar, ¿cierto? Y esa palabra participar dice que es involucrarse, que es tomar parte. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que decir que el verdadero cristianismo es una unión con Cristo, donde el creyente participa de Cristo. Es una unión con Cristo que involucra todos los aspectos de la vida del creyente. Cuando somos salvados por gracia de Dios, somos unidos a Él de tal manera que la Biblia dice que participamos de su muerte, participamos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Así dice la Biblia. Participamos de todo lo que es Cristo. Y si nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 2, si ustedes leen todo ese capítulo, ustedes se dan cuenta que el que está en Cristo participa del perdón de Dios en Cristo, participa de la gracia de Dios en Cristo, participa de su vida nueva, participa de su justificación, santificación, de todo lo que trae Cristo, de su bendición también. Pero también participamos de su obra,
de su obra, de la obra de la iglesia. Por ejemplo, Jesús es la luz del mundo, ¿sí o no? Pero la Biblia también dice que nosotros participamos de lo mismo que participó Jesús. Mis hermanos, tenemos una participación, estamos involucrados totalmente, participamos también de su persecución. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Miren cómo la vida nuestra está involucrada hasta lo último con Cristo. Usted no puede ser un cristiano sin involucrarse. Si no, entonces sería un no cristiano, porque el cristiano está involucrado con toda su vida, también está identificado, también está participando de sus padecimientos, como dice el apóstol aquí, dice que es partícipe de sus padecimientos, y si fuera necesario también de su muerte. Miren lo tremendo, si nos es necesario morir por Cristo, también deberíamos estar dispuestos como lo estaba haciendo el apóstol. Recordemos que Pablo está preso, ¿cierto? Que la vida de Pablo está en juego allí en ese momento específico, porque no se sabe si va a ser liberado o si va a ser asesinado. Mis hermanos, participamos completamente de Cristo. La vida del cristiano es una constante participación de Cristo. Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo dice de esta manera el apóstol Pablo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren lo que dice Pablo, participo de la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, ¿cierto? Mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué pasa? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice el texto. Dice que nosotros participamos con Cristo de su muerte, de su vida, que lo que vivimos aquí lo vivimos en Cristo, en la fe de Cristo. Mis hermanos, el creyente es en Cristo, tiene valor en Cristo, vive para Cristo, y esto le libera del orgullo y la altivez que surge de poner nuestra identidad en nuestros logros, y también le libera de la depresión que viene como resultado de poner nuestra estima en nuestros fracasos. Porque si usted tiene un logro, para usted no significa su vida, porque su vida es ¿quién? Es Cristo. Y si usted tiene un fracaso, tampoco se le acaba la vida, porque su vida está ¿en quién? En Cristo. No en su realidad, no en sus situaciones y sus circunstancias, mis hermanos. Mis hermanos, el creyente sabe que pase lo que pase, vive en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Y eso es maravilloso, eso nos libera. Y la última expresión que el apóstol usa allí en este texto es la expresión de imitar a Cristo. En nuestras Biblias él dice que quiere llegar a ser semejante a Cristo en su muerte, así lo dice nuestra traducción. Llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Está hablando de imitar a Cristo. Es decir, que como Cristo murió por la salvación de la iglesia, Pablo quería ser semejante a él al tratar de trabajar, de hacer por la iglesia incansablemente, e incluso si era necesario a dar su vida por la edificación de la iglesia. Miren cómo Pablo, lo que hacía era imitar a Cristo. Y recordemos que él se encontraba en la cárcel, se encontraba en una situación difícil. No lo está diciendo solo por relleno, solo como por dar un buen discurso, sino que él lo está diciendo estando preso. Él está diciendo, yo me quiero identificar con Cristo, aún si es necesario hasta la muerte, ¿cierto? Ahora, eso es imitar a Cristo. Una actitud que no solamente se refleja en el estilo de vida de Pablo, sino en la enseñanza de Pablo. Ustedes recuerdan cómo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 5, llamó a los filipenses que estaban en división, en orgullo, en contienda. ¿Cómo les llamó? Él les dijo allá en Filipenses 2:5, y se los quiero leer hasta el 7, hasta el 8, leámoslo, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo llama Pablo a esta iglesia a que se una, a que deje el orgullo, a que cambie esa actitud?
poniendo un modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Y diciéndoles, imiten a Cristo, ¿cierto? Vivan como Cristo. Esa es la clave de la vida cristiana, de la vida realmente que haya plenitud en Cristo. La vida cristiana consiste en conocer a Cristo y vivir imitándolo en amor y gratitud. En eso consiste la vida cristiana. Él es el modelo de vida, son sus huellas las que estamos llamados a seguir. Es lo que haría Cristo, es lo que Cristo hizo. Esa es la dinámica de todo el Nuevo Testamento en la santificación. Si usted piensa y dice, bueno, ¿cómo es la santificación entonces? Pues esta es la dinámica, es imitar a Cristo. Como podemos ver, mis hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos acerca de esto. Les voy a dar algunos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo podemos llevar un matrimonio que glorifique a Dios? Ustedes saben que somos pecadores, ¿o no? ¿Qué es un matrimonio? Es la unión de dos pecadores, ¿sí o no? Ahí lo que hay son dos pecadores. O sea que esto quiere decir que va a haber pleito, va a haber pelea, ¿o no? Claro, se casan dos pecadores. Va a haber contienda, claro. Y nosotros debemos tener una expectativa real del matrimonio, porque hay gente que dice, yo quiero un matrimonio donde nunca peleemos y donde siempre estemos unidos y siempre nos debemos la idea, nunca nos debemos la contraria. Pues eso no existe aquí en la tierra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Entonces, eso es algo interesante, porque algunos piensan que si hay problemas, entonces hasta luego. No, pues entonces usted nunca podría terminar de encontrar el matrimonio perfecto, porque nunca hay un matrimonio que no hayan contiendas. Nunca hay un matrimonio donde no haya pecado, porque en todos hay pecados. Entonces, lo que la vida nos dice que es, ¿cómo podemos llevar un matrimonio que glorifique a Dios? Imitando la relación de Cristo con la iglesia. Es la respuesta de Pablo. Miremos Efesios 5:22. Miren lo que dice Pablo a los matrimonios. Efesios 5:22. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el 27. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como, ¿a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Mire, ¿cuál es el ejemplo que está tomando Pablo? La relación entre Cristo y la iglesia. Y lo que dice allí es que el esposo debe tratar de imitar a Cristo y la esposa debe tratar de imitar la relación que debería tener la iglesia con Cristo. Y dice así el versículo 4, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ese texto es precioso porque otra vez nos envía al modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Cristo y su iglesia. Porque Él es al que hay que imitar. Esa es la vida cristiana. ¿Cómo debemos llevar el matrimonio como Cristo y la iglesia? Mire, y eso es interesante, mis hermanos, porque en el modelo que nos presenta la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que nos dice Pablo aquí, nos está diciendo que la mujer se sujeta al marido. Eso es entrega, ¿no creen ustedes? Que una mujer se sujeta al marido se llama entrega. Pero, ¿qué dice el marido? Que el marido es el terrible. No, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué? Se entregó. Mire, dos personas entregadas, ¿cierto? Miren lo interesante. Dos personas entregadas. Miren que no son dos soberbios, son dos entregados. Y si queremos matrimonios que glorifiquen a Dios, ahí está el modelo. El modelo está en la entrega. Si vivimos exigiendo y exigiendo, pues no hemos entendido cuál es el modelo. El modelo es Cristo. ¿Cristo qué vino? Vino a la tierra y dijo, bueno, iglesia, yo les exijo esto, aquello, lo otro, ¿sí? Tienen que hacer esto, aquello, lo otro, y les exijo. No, Él vino, dio su vida en la cruz para redimirnos, para salvarnos, para hacernos su pueblo. Esa es entrega. Y es lo que nos llama Cristo a la iglesia, a entregarse por amor a Él. Entonces, miren el modelo. Ese es el modelo para el matrimonio. Ahora, ¿por qué otro caso, otro ejemplo? ¿Por qué los cristianos deben tener la obra de Dios como prioridad
y dar generosamente para la obra del Señor, para que Dios les regale 1000 veces más de lo que ustedes den. ¿Será porque si no, entonces van a arder eternamente en el infierno? ¿Por qué debería dar la iglesia? ¿Por qué debería la iglesia tener como prioridad el reino de Dios en esta tierra, el trabajo, la obra misionera, la obra del evangelio? Miren lo que escribe Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 8:7. Él está tomando un dinero para una necesidad de una iglesia y él le habla a la iglesia con estas palabras. Mire lo que dice. 2 Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Está hablando de la ofrenda. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez, ¿cómo motiva Pablo a la iglesia a que dé para lo que debe dar para la obra del Señor? Él dice, miren a Cristo, ¿cierto? Miren a Cristo. Cristo se entregó y Cristo se hizo pobre. Nosotros ya hemos visto un poco acerca de qué es lo que quiere decir ese texto, porque Él se despojó de sí mismo, como dijo Pablo en Filipenses, y dice, así como Él se despojó de sí mismo para bendecirlos a ustedes, así ustedes tienen también que despojarse de lo suyo para bendecir a los demás. Miren cómo es el modelo. ¿Se dan cuenta? En todo el Nuevo Testamento lo que vemos es esto. El hombre sin Cristo busca identidad, autoestima y propósito en el mundo y en todo cuanto el mundo le presenta como modelo, como estereotipo de orgullo, de vanidad y todas estas cosas son el modelo para ellos, para formar familias, para administrar el dinero, para crear a sus hijos. Pero el creyente sabe quién es el verdadero modelo. Entiende que ha sido amado por Cristo por gracia, sabe que vive para la gloria de Dios, no anda buscando aceptación social, no está desesperado por encajar en un grupo, no necesita ceder ante la presión de las mayorías. El creyente es libre para imitar a Cristo, para andar conforme al modelo del Evangelio, para seguir las huellas de Cristo. Y en la medida que lo practica, mis hermanos, que rompe su compromiso con el mundo, que pierde el miedo a las amenazas del enemigo, que se aferra más a Cristo y a su modelo, pues tendrá más libertad para vivir en esta tierra para la gloria de Dios. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice así, estas palabras son hermosas, él dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién tratamos de agradar? Mis hermanos, ¿qué es lo que podemos perder por seguir e imitar a Cristo si todo lo que tenemos lo tenemos en Él? ¿Qué podemos perder? Absolutamente nada. Y eso nos da la libertad de vivir en esta tierra para su gloria. Mis hermanos, si no la presión, el interés, la búsqueda de aceptación nos van a hacer renunciar a lo que nosotros pensamos. Si no, toda esa presión del mundo nos va a hacer claudicar. Mis hermanos, en el Evangelio ya no tenemos nosotros que estar en la incesante búsqueda de identidad, porque por gracia ya somos hijos de Dios, ni de autoestima, porque ya somos amados en Cristo, ni de propósito, porque hemos sido redimidos por Cristo para la gloria de Dios. Ahora tenemos la libertad para conocer cada día más a Cristo, para participar cada día más de Él y para seguir sus huellas. Y aquí es donde viene la parte pastora. Mis hermanos, vivimos en un mundo caído que crea estereotipos y patrones errados de belleza, de profesionalismo,
estereotipos económicos, patrones familiares de felicidad, algunos modernos, otros antiguos, pero son patrones al fin y al cabo equivocados. Y el hombre caído corre tras de todo eso en busca de identidad, de autoestima y de propósito. Pero hemos aprendido que el único en el que podemos hallar todo esto es ¿en quién? En Dios nuestro Creador. Que lo perdimos por el pecado, que solamente en Cristo podemos recuperar esas cosas. Solamente en Cristo que restaura nuestra relación con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿has recuperado tu verdadera identidad, autoestima y propósito en Cristo como el apóstol Pablo? ¿O vives buscando en tus logros, en tu carrera, en tu dinero, en tu familia o en cualquier otra cosa, todo esto que el mundo busca? Mis hermanos, nada de eso es malo tenerlo. ¿Es malo tener un carro? ¿Es malo tener una profesión? ¿Es malo tener dinero? No, nada de eso es malo tenerlo. Pero lo malo es ponerlo en el lugar de Dios. Es hacer de eso lo que nos da identidad, lo que nos da valor, es hacer de eso aquello por lo que nosotros vivimos. La pregunta es, ¿cómo lo identifico, pastor? ¿Cómo identifico si eso me está pasando a mí? ¿Cómo identifico si yo todavía estoy en búsqueda de esas cosas y no las he tenido plenamente en Cristo? Mis hermanos, si creemos que somos menos o más que los demás, por lo que nosotros estudiamos, por nuestra carrera, porque somos casados o porque no somos casados, hay personas que se menosprecian porque no se casaron, o personas que se creen mucho porque lograron tener un buen matrimonio. Si nuestra valía depende de si tuvimos hijos o no, hay gente que dice, yo soy un fracasado porque nunca tuve hijos, ¿cierto? Nos pusieron unas reglas que tenemos que tener hijos, escribir un libro, ¿se acuerdan? Las 3 ya se me olvidaron. Y si usted dice, yo no hice nada en la vida porque no tuvo un hijo, o si los tiene, se cree real, se siente realizado, todas esas cosas indican que usted está poniendo su valor, que usted está poniendo su autoestima, que usted está poniendo su identidad en lo que no es Dios. Si vive comparándose con los demás, ya sea para menospreciarse o para vanagloriarse, si vive en esa dinámica de estar comparándose, eso está mostrando que en su corazón usted todavía no ha alcanzado esa madurez en Cristo. Si vive en una constante competencia, hay personas que viven en una constante competencia. Uno les muestra un logro y en vez de decir lo felicito, dicen, yo voy a hacer algo mejor que usted, póngale cuidado, pero verá, ¿cierto? Si usted está en esa competencia, si vive envidiando y procurando que los demás le envidien, ¿cierto? Todo eso está mostrando que usted todavía no ha descansado en Cristo en este sentido. Seguramente es porque usted no ha recuperado plenamente su identidad, su autoestima, su propósito en Cristo, mis hermanos. Solamente en Él debe estar, solamente en Él. Y así debemos enseñar a nuestros hijos. Si su hijo, si su hija está buscando propósito, si su hijo, su hija está buscando identidad, si está buscando autoestima, allá afuera, allá hay muchos que quieren llenarle ese vacío y decirle, mire, usted es esto, usted es aquello. Mis hermanos, tenemos que educar en el Evangelio. ¿Cuál es la solución? Si no somos cristianos, si usted no es creyente, el que me escucha hoy no es creyente y sabe que esto está pasando en su vida, pues la respuesta es vuelva su mirada a Cristo. Nosotros somos pecadores. ¿Algún día podremos estar a la altura de las demandas de Dios? No, porque somos pecadores, nosotros somos pecadores, erramos al blanco, no alcanzamos el criterio de justicia de Dios y en nuestras propias obras estamos condenados, eso enseña la Biblia. Pero Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz como el pago por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el llamado hoy para usted es arrepentirse y creer en el Evangelio.
Ese es el llamado para usted que no ha puesto su mirada en Jesús. Y si usted es cristiano y entiende que no ha alcanzado esa madurez en cuanto a su identidad, su autoestima y su propósito, pues déjeme decirle que estamos todos en esa misma situación. Estamos creciendo en esto. Estamos cada día creciendo en poder identificar nuestra vida con Cristo solamente, mis hermanos. Estamos en eso. ¿Y cuál es la respuesta? El llamado para nosotros hoy, pues es a quitar nuestra mirada de nosotros mismos y a ponerla solamente en Cristo. Él es el único. El llamado es a conocer cada día más a Cristo por su palabra, es a participar de Cristo en todas nuestras actividades, en todas las áreas de nuestra vida, es a imitarle como nos enseña el apóstol Pablo aquí en este texto de Filipenses, a hacer lo mismo que hizo Cristo, ¿cierto? Dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, a seguir sus huellas. Mis hermanos, déjenme cerrar con uno de los textos que para mí son el texto favorito en las Escrituras. Está en 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Mis hermanos, esa es la vida cristiana. Que Dios nos permita cada día crecer más en Él. Que podamos descansar de esa búsqueda constante del hombre y poder, como Pablo, decir, todo lo tengo en ¿quién? En Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. En Cristo tenemos todo. Les invito a que se pongan sobre sus pies y oremos al Señor que nos ayude, que limpie nuestro corazón de todos esos ídolos y de todo aquello que hemos puesto en el lugar que solamente debe estar Dios. Les invito a que le pidamos al Señor que nos perdone por estar tratando de buscar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra valía en otro que no sea Él, y que nos ayude a tener esa plenitud en Cristo que encontró el apóstol Pablo. Oremos. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Señor, sabemos que es vida para nosotros. Oramos hoy que nos perdones, Señor, porque sabemos que en muchas ocasiones hemos intentado poner en ese lugar a otro que no sea a Dios, en el lugar de nuestro propósito, en el lugar de nuestra identidad, de nuestra estima. Hemos puesto cosas, hemos puesto propósitos, carreras, hemos puesto bienes materiales, Señor. Y Padre, todo eso no contribuye en nada bueno a nuestra vida. Todo esto nos ha dañado, afectado nuestra vida, afectado nuestras relaciones con los demás. Perdónanos, Señor, Padre Celestial. Y hoy te pedimos que como hiciste esto precioso con el apóstol Pablo, de que él pudo cambiar todas esas cosas, dejar todas esas cosas y poner la mirada solo en Cristo para su identidad, para su estima y para su propósito. Señor, también lo hagas en nosotros. Ayúdanos, Padre, que podamos estar plenos en Cristo, que podamos decir, Señor, de esa manera que el apóstol dice en esta carta, que podamos nosotros tenerlo todo en ti, que podamos descansar en ti, Señor. Oramos, Señor, Padre, para que limpie nuestro corazón de toda idolatría y nos permita, Señor, Padre, poner a Dios allí como propósito, a Cristo como nuestra identidad, a Cristo como nuestra valía, Señor. Te damos muchas gracias, te pedimos por nuestros hijos que están creciendo y tienen esas situaciones también. Ayúdalos, Padre Celestial, y te pedimos que nos permitas cada día conocerte más, Señor. Permítenos conocerte más, Señor. Permítenos participar de ti, oh Cristo. Permítenos, Señor, por tu gracia participar de ti, y permítenos, Señor, también por tu gracia, Señor, seguir tus pisadas, Señor. Imitarte, Señor, como decía el apóstol Pablo, que podamos buscar ser semejantes a ti en nuestra vida y también, Señor, Padre, en nuestra muerte, en todo lo que hacemos, Señor. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.